Hola, bienvenida gente, yo soy Paola y hoy quiero hablar de racismo, específicamente del racismo que ha salido ligado al coronavirus. Llevamos ya varios meses con este asunto del coronavirus. En países como México los números van de subida. En países como Italia, como España, como Estados Unidos es una catástrofe lo que está pasando. Y en países como Corea del Sur parece que ya va más controlado. Algo que ha pasado durante estos tiempos es que la pandemia ha hecho mucho más visibles las prioridades de la sociedad y de la clase política. Y entre otras cosas ha hecho las desigualdades sociales mucho más visibles para grupos y para gente que antes tal vez no las veían. Sobre todo, esta pandemia ha expuesto cómo nos comportamos ante una crisis global. En muchos casos hemos visto actos de solidaridad y de apoyo, especialmente con el personal de salud, con la gente que trabaja en los supermercados, etcétera, etcétera. Pero en muchos otros casos, la crisis solo ha sacado lo peor de la gente. Empresas que no le pagan a sus empleados, gente rehusándose a quedarse en casa aunque podría hacerlo perfectamente y exponiendo así a los demás, políticos aprovechando la crisis para ver qué sacan y Jeff Bezos prácticamente comiendo dinero. El coronavirus nos ha impactado a todas y a todos de maneras muy diferentes y es por eso que hoy quiero hablar específicamente del racismo que ha salido o que ha aumentado desde que comenzó la crisis. Según lo que sabemos hasta el momento, el coronavirus o COVID-19 se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Y antes de que alguien diga, no es porque en China comen sopa de murciélago. Eso de la sopa de murciélago ni siquiera es en China. Las imágenes de la sopa de murciélago que se volvieron virales no son de Wuhan ni de China. Le pertenecen a Wang Mengyun, la presentadora de un show online de viajes, quien pidió la sopa para presentarla como parte de sus aventuras culinarias en Palau, que es una nación en el Pacífico, en el 2017. Wang Mengyun ya se disculpó públicamente. Pero bueno, una blogger comiendo cosas extrañas para tener más vistas en sus videos, eso nunca pasa. Sin embargo, gracias a que empezó en China o que se detectó por primera vez en China, algunas personas, incluyendo el presidente de los Estados Unidos, han decidido llamarlo virus chino. Y en general, cuando alguien los acusa de racismo, se excusan en el viene de China, no es racismo, son los hechos, son los facts. Y bueno, sí es racismo, y en general está mal llamar a un virus por su lugar de origen, pero de eso vamos a hablar más adelante. Antes, creo que es importante aclarar a qué nos referimos cuando decimos racista. Para esto, quiero citar a un conocido poeta contemporáneo latinoamericano. Un texto en el que distingue entre el ser y el hacer, entre la acción y la existencia, entre el verbo y el sustantivo. Estoy hablando de Ricardo Arjona. Es una canción de Ricardo Arjona. Es Jesús verbo no sustantivo, de Ricardo Arjona. Jesús, hermanos míos, es verbo no sustantivo. ¿Qué tiene que ver esto con ser racista? Ser racista es adjetivo, no sustantivo. Una de las principales razones por las cuales las actitudes racistas se perpetúan es que la gente no se percibe a sí misma como racista y por lo tanto rechaza correcciones o críticas constructivas. O sea, cuando alguien les dice racistas, ellos se voltean y dicen yo no soy racista, yo soy la persona menos racista del universo. Porque ellos no son tal vez abierta y deliberadamente racistas, no es como que despiertan en su día a día y dicen hoy voy a ser racista y voy a odiar a otros grupos étnicos. Y es que no es que sean racistas, es que tienen actitudes o prejuicios que son racistas. Y esas son cosas que todos tenemos. Nuestro trabajo es identificarlas y mejorarlas, rechazar el racismo y pensar de manera diferente. Y digo que todos tenemos ese tipo de actitudes o de prejuicios porque el sistema social en el que vivimos está construido así. Las estructuras sociales que tenemos ahorita tienen siglos de reproducirse y afectan a distintos grupos de distintas formas aun cuando no nos damos cuenta. Por eso es tan importante siempre reflexionar y pensar y analizar lo que estamos haciendo o pensando, analizar por qué lo estamos pensando. En otras palabras, hay que cuestionar el por qué y el de dónde viene. Un ejemplo, en México es muy común que a la gente asiática se les diga todos chinos porque pues todos son lo mismo. Y esa es una actitud muy racista. Es como ver a un argentino y decir que es peruano y cuando nos corrigen decir todos son lo mismo, cuando en realidad hay un mundo de diferencia entre Argentina y Perú.
el querer meter a todos los grupos diferentes al nuestro en un mismo bowl es una actitud que viene desde el colonialismo, cuando los colonizadores blancos e ignorantes de la diversidad cultural de los lugares a los que estaban llegando decidían que todos eran X o todos eran Y y pues, a ver, por eso el curry se llama curry, aunque haya 1000 variedades. El que tú no seas voluntariamente racista no significa que no tengas esos prejuicios, esos pensamientos o esas actitudes. Entonces sí, decirle virus chino es racista. La pregunta es ¿por qué? Asociar un virus o una plaga o una enfermedad con un grupo étnico diferente al nuestro, para empezar, no es nuevo. Hay evidencia histórica desde la antigüedad de distintos grupos haciendo este tipo de cosas. Un grupo particularmente afectado por este tipo de expresión racista son los judíos. Aunque hay evidencia de que este asunto se ha presentado más veces, yo quiero enfocarme en 2 eventos particularmente grandes que se mencionan cuando se habla de este tema. El primero es la peste negra, la cual mató a millones de personas en Eurasia entre 1347 y 1353. En realidad no sabemos exactamente cuánta gente murió, pero se estima que fue al menos 1/3 de la población. En Europa, los judíos fueron casi inmediatamente acusados de comenzar la pandemia al haber envenenado pozos, lo cual por supuesto no era cierto. Sin embargo, gracias a eso se iniciaron los pogromos judíos, y las comunidades judías europeas fueron casi exterminadas por completo. El antisemitismo ya estaba ahí, pero la peste negra le dio justificación a la violencia y a las agresiones contra la gente judía. El segundo ejemplo es más reciente. ¿Saben quién más asociaba plagas, virus y enfermedades con grupos étnicos diferentes? Los nazis, literalmente los nazis. Durante el régimen nazi, los judíos fueron acusados de ser plaga, de transmitir enfermedades como sífilis, tifoidea y de ser un virus, con Hitler llegando a decir cosas como ¿suena familiar? Pero asociar grupos étnicos con plagas, virus o enfermedades no es cosa del pasado y, epidemia o no, sigue sucediendo regularmente. La influenza H1N1 del 2009 desató una ola de comentarios similares sobre los mexicanos en Estados Unidos, con locutores de radio extremistas diciendo abiertamente cosas como que los mexicanos eran sanguijuelas, que no solo traían mujeres con bigotes, sino ahora la gripe porcina, y con presentadores de televisión supuestamente más moderados, hablando del peligro de comer en restaurantes donde las cocinas estaban llenas de inmigrantes, que seguramente habían estado en México 2 días antes. En China misma se reportaron casos de mexicanos siendo discriminados o sobreexaminados en aeropuertos por la influenza H1N1. Todo esto hizo que Patricia Espinosa, la ministra de Asuntos Exteriores, criticara el trato inaceptable y las medidas injustificadas dadas por China y por otros países como Argentina, Cuba, Ecuador y Perú a los ciudadanos mexicanos que vivían o que estaban vacacionando en esos lugares. Y ni siquiera se necesita una pandemia o una epidemia para ver este tipo de lenguaje en la sociedad. La caravana migrante que iba de Centroamérica a Estados Unidos en el 2018 desató comentarios muy similares por parte de presentadores de televisión más conservadores. Es importante recordar, adjetivo no sustantivo. Nadie está diciendo que la gente que dice virus chino automáticamente son nazis, pero pues da en qué pensar cuando uno insiste en utilizar el mismo lenguaje o el mismo tipo de lenguaje que utilizaban los nazis, ¿no? Y como dijimos al principio del video, es aquí donde algunas personas se justifican con un pero el virus viene de China, decirle así es decirle por su nombre, son los facts. Ahí está la gripe española. Y bueno, número 1, la gripe española no se originó en España. El primer reporte de la enfermedad se dio en una base militar en Kansas, en Estados Unidos. Se fue pasando de base a base militar y entró a Europa por Francia, se pasó de ahí al Reino Unido, se pasó a Alemania, se pasó a Italia y cuando entró a España, que en ese entonces era neutral en la guerra, la prensa española comenzó a reportar muchísimo al respecto. En los demás países, la situación se estaba censurando porque pues estaban en guerra y obviamente nadie quiere verse débil en la guerra. Como España era el único país hablando abiertamente de ella, la gente comenzó a llamarla gripe española. Ojo, la gente fuera de España comenzó a llamarla gripe española. Hoy en día, la misma gente que dice que debería llamarse virus chino porque de ahí viene, dice sin problemas gripe española, aunque está comprobado que la gripe española viene de Kansas. Pero ni modo que manchemos a Kansas. De ahí son Dorothy y Superman. Entonces no es típico que les digamos a las enfermedades por su lugar de origen. Es más, llamarlo así va directamente en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
En los últimos años, hemos presenciado la aparición de varias enfermedades infecciosas humanas. El empleo de términos como gripe porcina o síndrome respiratorio de Oriente Medio ha tenido repercusiones negativas involuntarias al estigmatizar a determinadas comunidades o sectores económicos. Hemos podido comprobar que algunas designaciones han provocado cierto rechazo contra determinadas comunidades religiosas o étnicas, han dado lugar a restricciones injustificadas en el mundo de los viajes, el comercio y los intercambios, y han impulsado el sacrificio innecesario de animales destinados a la alimentación. Todo esto puede traer consigo graves consecuencias para la vida y los medios de subsistencia de las poblaciones. Según las prácticas óptimas recomendadas por la OMS, el nombre de una enfermedad debe estar formado por términos descriptivos genéricos basados en los síntomas que la causan, por ejemplo, enfermedad respiratoria, síndrome neurológico, términos descriptivos más específicos como el método en que se manifiesta la enfermedad, a qué población afecta, su gravedad o su estacionalidad, por ejemplo, progresivo, juvenil, grave, invernal, y si se conoce el agente patógeno que causa la enfermedad, por ejemplo, coronavirus, virus de la gripe o salmonela. Conviene evitar algunos términos como los referidos a lugares geográficos, síndrome respiratorio de Oriente Medio, gripe española, fiebre del Valle de Rift, nombres de personas, especies de animales o alimentos, gripe porcina, gripe aviar, viruela símica, referencias culturales o a poblaciones, industrias o profesiones concretas y términos que suscitan miedo, como desconocido, mortal o epidémico. Esto quiere decir que si ni siquiera se recomienda decir cosas como gripe porcina o gripe aviar porque está probado que tiene consecuencias muy graves para aves y cerdos, menos se debería ligar el virus a un grupo étnico o a una zona geográfica. Y no da claridad ni son los hechos. Llamarlo de forma racista y enfocarse en el hecho de que salió de China no es ni preventivo, ni es una cura milagrosa, ni nos va a ayudar a encontrar una vacuna. Igual te vas a contagiar si no tomas las precauciones necesarias. Perpetuar estereotipos como el de la sopa de murciélago tampoco ayuda en nada porque no saltó a la especie humana por nuestro alto consumo de sopas extrañas. Ninguna de estas actitudes previene ni resuelve el problema. Y es aquí donde algunos dirán, bueno, así hacemos a China responsable. Y pues tampoco, porque al Partido Comunista Chino no les afecta en nada lo que estemos diciendo o no aquí en el internet y en Twitter. Ellos ni siquiera tienen Twitter. El que gente como Donald Trump esté insistiendo que la culpa la tiene China, que la culpa la tiene la OMS, que la culpa la tienen todos menos ellos, es una forma de lavarse las manos y de desviar la atención de su pésima administración y su falta de una respuesta eficiente. Y actualmente vemos que lo mismo está pasando en China, donde reportes recientes muestran que se está tratando de culpar a la población que viene de África y que trabaja en China, y eso ha llevado a que algunas personas no sean recibidas en restaurantes, en servicios público y vivan agresiones tanto físicas como verbales. Pero así es el racismo. Es de lo más arbitrario, no resuelve nada y solamente se utiliza para no hacerse responsable de sus errores. Entonces debemos cuidar no caer en esas tendencias. Decirle virus chino no es nada más racista, es potencialmente peligroso para la gente de origen, de rasgos o de ascendencia asiática. La gente que dice esto constantemente ni es chistosa ni está diciendo las cosas por su nombre. El nombre del virus es SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa es COVID-19. Lo que sí aporta es que nos lavemos las manos, que trabajemos de casa si es que podemos, evitemos el contacto con otras personas y que seamos solidarios con la gente que trabaja en el sector salud, en los supermercados y en el transporte público. Gracias por ver este video. Originalmente iba a ser un poco diferente, pero tras una serie de eventos afortunados y desafortunados, decidí dividirlo en dos. Como pudieron ver, esta primera parte se enfocó en el lenguaje del racismo, porque es importante que no llamemos a las enfermedades por su lugar de origen o de detección, y menos que las liguemos a grupos étnicos. En la segunda parte, que va a salir en unas semanas, me quiero enfocar en la parte práctica, por así decirlo. ¿Qué sucede no nada más cuando el lenguaje es racista, sino qué consecuencias tiene para los grupos vulnerables o marginados? Y cómo eso se puede replicar en otros grupos que originalmente no tenían nada que ver con el virus. En otras palabras, quiero explorar cómo las pandemias exacerban resentimientos sociales y discriminación contra poblaciones marginadas. Pero eso lo veremos más tarde. Si les gustó este video, dejen un comentario, compártanlo con sus amigos, amigas, familiares y no olviden suscribirse. Nos vemos pronto. Bye.